Bueno, entonces vamos a comenzar por el patrimonio y luego posteriormente analizamos la parte de la depuración de la renta como tal. Entonces en el patrimonio vamos a analizarlo de la siguiente manera, con un anexo muy pequeño aquí del patrimonio. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo vamos a declarar los ahorros o la cuenta corriente del Banco Provincial? Aquí como para ponerle un ejemplillo ahí sencillo. Entonces tenemos 16.754.000 pesos. Entonces, ¿qué declaro? Es el total del saldo disponible en las cuentas a 31 de diciembre del 2017. Y pues lógicamente voy a tener un certificado de la entidad financiera. Bueno, luego vendría lo que tengo en la cuenta de ahorros en el banco, pues también viene siendo, para este caso dijimos 7.900.000, es el total del saldo disponible en las cuentas a 31 de diciembre del 2017 y lógicamente debe estar certificado por la entidad financiera correspondiente. Luego, ¿qué más tiene este contribuyente? Este contribuyente tiene en la sociedad Encar S.A. tiene unas acciones, ¿correcto? Entonces son 4.550.000, entonces me dice, se debe declarar por el costo de adquisición. Y si uno quiere complementar más detalle, pues entonces revisa el artículo 69 y el artículo 70 y ahí nos está planteando. Luego viene que esta persona tiene un CDT, ¿sí? Entonces ese CDT es por 53 millones de pesos. Entonces dice, oiga, lo debe declarar, ¿por qué? Por el valor por el que fueron constituidos, ¿sí? Pero lógicamente se deben declarar los ingresos, los rendimientos que genere este CDT. Pero este CDT puede tener dos situaciones, ¿cierto? Una primera situación es que yo lo constituí por 53 millones de pesos y cuando yo lo constituí y tengo unos rendimientos de X dinero y entonces digo, oiga, capitalícenme esos rendimientos al CDT. Lógicamente si me los capitalizan, pues voy a tener que el CDT se incrementa su valor, pero asimismo pues voy a tener que registrar como ingreso, ¿sí? Declarar como ingreso los rendimientos que generen. Listo, esa es una situación. O la otra situación simplemente es, genera los rendimientos, no los capitalizo, sino que simplemente pues los gasto. Entonces si los gasto, pues voy a ver si son gastos deducibles o son rentas exentas o no son deducibles, en fin, en lo que yo lo gaste, dependiendo en lo que los gaste. Bueno, entonces el CDT dijimos que se declaraba por el valor en que fueron constituidos. Y viene un punto que es el vehículo. El vehículo para este caso dijimos que era 49 millones de pesos. O sea, ¿qué me dice la regla general para declarar el vehículo? El vehículo por el precio o costo de adquisición. Y entonces ahí viene la situación, porque resulta que el vehículo, cuando uno retira el vehículo del concesionario, inmediatamente el vehículo ya pierde valor, ¿cierto? Entonces si el vehículo lo compré en 49 millones de pesos, apenas lo saco del concesionario ya puede valer 45 o 40 dependiendo. ¿Listo? ¿Qué sucede? La ley, ¿qué me dice? La ley tributaria me dice, oiga, tiene que declararlo por el costo de adquisición, por el precio o costo de adquisición. Entonces pues voy todos los años, así el vehículo valga mucho menos, voy a tener que declararlo por los 49 millones de pesos, ¿correcto? ¿Qué incidencia tiene? Pues que lógicamente en el momento en que yo vaya a vender ese vehículo, si lo tuve por más de 2 años, pues lógicamente no me va a generar ganancia ocasional, porque pues el costo o el precio de adquisición va a estar mucho más alto que en lo que realmente lo voy a poder vender, ¿sí? Entonces digamos que en términos generales es eso, pero la ley tributaria lo plantea que es al costo de adquisición y ahí a ese costo lo debemos declarar hasta cuando lo tengamos. Listo, viene la famosa casa de habitación, ¿cierto? 412 millones de pesos. Entonces, con la casa de habitación hay que tener un poquito más de detalle. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo, se declara por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral autorizado al fin del ejercicio. Eso es muy importante. Entonces, si queremos complementar más lectura, eso está en el artículo 277 del Estatuto Tributario.
¿Qué sucede? Es muy importante tener en cuenta y dejar bien declarado esta casa de habitación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando la vayamos a vender, entonces ese valor que yo declaré en el año inmediatamente anterior, ¿sí? Es el que me va a servir como costo fiscal, o sea, el que voy a comparar contra el precio de venta. Lógicamente, ese costo fiscal más las mejoras, ¿cierto? Más la valorización, más todo este tipo de cosas que tengo, que la ley me da el derecho de incrementarlo, pero lo importante es tenerlo en cuenta y dejar declarado en el año inmediatamente anterior. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que ese se va a convertir en el costo fiscal y es lo que yo voy a declarar como costo fiscal que voy a comparar contra el precio de venta, y esa diferencia es la que me va a generar la base para calcular la ganancia ocasional. Entonces es muy importante. Fíjense que hay ahí una parte bien interesante que dice o el avalúo catastral autorizado. Si yo tengo una planeación financiera, tributaria, perdón, y esa planeación tributaria pues me dice que en el año siguiente yo voy a vender esa casa de habitación, pues, y hay mucha diferencia entre el costo y el avalúo catastral con respecto a lo que yo la puedo vender, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esta posibilidad que me dan, que es el avalúo catastral autorizado, pero lógicamente tiene que estar autorizado, ¿correcto? O sea, hacer todas las diligencias para autorizarlo ante el catastro. ¿Para qué? Para poder utilizar ese valor como costo fiscal y así optimizar el impuesto por concepto de ganancias ocasionales que se me puede generar en el momento de la venta del bien. Bueno, el apartamento de propiedad horizontal que genera renta pues también se declara por el mayor entre el costo de adquisición, el mismo planteamiento. Luego viene un punto que es muy importante, que es el saldo en el fondo voluntario de pensiones. Entonces, ¿qué argumento se da? El saldo en el fondo voluntario de pensiones pues realmente para nosotros es un ahorro, ¿cierto? Entonces es el saldo que se tiene disponible al 31 de diciembre, certificado por la entidad, ¿sí? El saldo que yo tengo en el fondo voluntario de pensiones. Entonces lo debo declarar como parte de mi patrimonio. Entonces aquí voy a hacer una aclaración que es bien interesante, porque ese saldo en el fondo voluntario de pensiones tiene unos rendimientos, ¿sí? Esos rendimientos, entonces, la pregunta que sale y que está contestada en el concepto 912, que es el concepto que compila la DIAN con todas estas preguntas, entonces dice, oye, ¿y cuándo debo declarar esos rendimientos de ese fondo? Entonces realmente me dice el concepto de la DIAN dice, oye, usted anualmente no los debe declarar, los debe declarar cuando ¿qué? Cuando se retire el fondo voluntario o cuando se utilice, ¿sí? Porque en ese momento ya sabemos si realmente cumplió con las condiciones del retiro del fondo de pensiones, si realmente o si hay que hacerle retención en la fuente, hasta en ese momento se sabe. Entonces ese lo declara en ese momento, no anualmente. Listo, viene el famoso saldo, eso lo encuentran para quienes tengan el caso y quieran detallarlo en el concepto 912 que acabó de salir el mes anterior. Listo, entonces viene el saldo en fondo obligatorio de pensiones, que ese no hace parte del patrimonio fiscal, entonces por lo tanto no lo debo incluir. Pero viene el saldo en el fondo de cesantías, que es un temita que aparece nuevo ahí, que más adelante lo vamos a reforzar legalmente en qué consiste. Pero básicamente es el saldo total disponible en el pasivo del empleador a 31 de diciembre del 2017 certificado por la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador en el momento en que hace su causación, digámoslo así, ¿sí? ¿De qué? De ese pasivo con el empleado respecto a las cesantías, en ese momento ya se considera, según el concepto también 912, ya se considera que ese dinero le pertenece al empleado. El argumento que dan es que ya es disponible, o sea que lo puede utilizar, bien sea, así sea restringido, pero ya es de él y lo puede utilizar para la vivienda, para el estudio, en fin, ¿cierto? Entonces, para lo que la ley me lo permite. Entonces, dice, oiga, en ese momento ya
le pertenece al empleado. Ahí cambian las reglas de realización. O sea, para las cesantías cambiaron las reglas de realización. Entonces, ¿qué pasa? Como ya le pertenece al empleado, entonces lo va a tener que declarar también en su patrimonio. Así como va a tener que declararlo como ingreso, ¿sí? Esas cesantías. ¿Qué cesantías va a declarar como ingreso? Pues en este momento declara la parte, el saldo a 31 de diciembre del 2017 menos el saldo a 31 de diciembre del 2016, y eso lógicamente me va a dar el dato de cesantías del año, ¿correcto? Y el concepto 912 aclaró, dijo, oiga, ¿cuándo se entiende realizado? Se entiende realizado en el momento en que a 31 de diciembre de cada año el empleador haga la contabilización o haga la causación correspondiente, ¿cierto? Si hablamos en NIF, acumulación o devengo, ¿sí? De ese pasivo por concepto de cesantías con el trabajador. Inicialmente lo habían planteado con las personas del código que lo rige el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Pero pues lógicamente ahí salieron algunas circunstancias especiales, y es que hay personas con regímenes especiales de cesantías, ¿sí? Entonces, como es el caso de los maestros, como es el caso de los trabajadores de la Contraloría General, entonces esos trabajadores lógicamente inicialmente lo habían tomado para esta parte de los que estaban en con el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Los que se regían bajo el Código Sustantivo de Trabajo, pero posteriormente el mismo concepto 912 entra y aclara todas las situaciones y dice, oiga, sí, para los que están bajo el Código de Trabajo, Código Sustantivo de Trabajo, va a tomar la diferencia entre los dos, entre diciembre 31 del 17 y diciembre 31 del 16, ¿correcto? Para los trabajadores que tienen regímenes especiales, ellos sí van a entender realizada la cesantía hasta el momento en que la reciben, ¿correcto? Pero aquí se puede presentar otra situación, y es que hay cesantías que vienen acumuladas del año anterior, o sea que no pertenecen al año 2017, sino que ya fueron causadas en los años anteriores, pero no han sido pagadas. Entonces, ¿qué sucede? También el concepto 912 aclara, dice, oiga, para esas cesantías de años anteriores se deben tener en cuenta que esas cesantías son exentas, ¿sí? Por ley eran ya, antes del 31 de diciembre del 2016, eran exentas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por lo tanto, no se les puede aplicar la limitante del famoso 40%, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la recibimos en el año 2017. Entonces, ahí en ese punto se quiebra el famoso 40%, ¿sí? Para ese caso, cuando yo tengo cesantías acumuladas de años anteriores que las recibo en el año 2017. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta que no opera el 40% para esas cesantías, porque si operara el 40% de restricción que hay para esas cesantías en las deducciones y esto, el 40%, entonces ¿qué pasaría? Que pasarían a ser grabadas como tal, pero eso no es lógico porque la ley no puede ser retroactiva. Por lo tanto, ese es un punto muy importante. Es más, cuando ustedes revisan el ayudarrenta, ustedes se van a dar cuenta que en el ayudarrenta les va a pedir un renglón por allá que dice cesantías recibidas anteriores al año 2016, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí al incluirlas ahí en ese renglón, el mismo cálculo no tiene en cuenta el famoso 40%, porque si no estaríamos limitándonos ahí. Bueno, eso es para adelantarle lo de las cesantías, ¿correcto? Entonces, digamos que en este momento estamos teniendo un patrimonio bruto de 856.275.000 pesos para este caso. Nos vamos para el pasivo. En el pasivo, ¿qué sucede? Deuda hipotecaria de la casa habitación, deuda hipotecaria apartamento que genera renta, digamos que están debidamente soportados, pero aquí lo que debemos tener en cuenta, y ya todos lo sabemos desde hace mucho tiempo, es se deben respaldar los pasivos con documentos de fecha cierta para que sean aceptados como tales por
la fecha cierta se entiende aquella en la cual el documento que contiene la deuda fue presentado ante una autoridad administrativa o judicial o ante el notario público, ¿sí? O sea, es tener soportado de tal manera que no sean pasivos que incluimos por incluirlos, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tenemos una deuda hipotecaria, pues no hay problema porque ahí está el documento soporte, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Entonces ya con este, digamos, con este parámetro general para que nos acepten los pasivos, entonces llegamos a un total de deudas acá de 35.200.000 y vamos a tener un patrimonio líquido de 821.075.000, que básicamente, como ustedes saben, pues es el patrimonio líquido, lo utilizamos como base ¿para qué? Para el cálculo de la renta presuntiva del año siguiente, ¿correcto? En este caso para el año gravable 2018, entonces el patrimonio líquido que tendríamos que utilizar para el cálculo de la renta presuntiva pues sería este de 821, que sería el del 2017. Bueno, pero como en este año estamos declarando es el año gravable 2017, pues el patrimonio líquido que vamos a tener en cuenta, el patrimonio líquido depurado. Más adelante vamos cuando veamos la renta presuntiva vamos a hacer una depuración de la renta presuntiva, correcto, para que ustedes recuerden. Son ejercicios muy sencillitos, así como este, para que ustedes le den un repasito al tema, correcto. Entonces de eso se trata. Entonces, para la renta presuntiva del año gravable 2017 vamos a tener en cuenta el patrimonio líquido del año gravable 2016, patrimonio líquido depurado del año gravable 2016. Listo, entonces continuamos. Entramos ahora sí a una parte que también tiene cambios muy fuertes, que son los ingresos. Entonces, en los ingresos vamos a ver la sustentación legal. La sustentación legal de cuándo se entienden realizados los ingresos. ¿Para quién? Para las personas no obligados a llevar contabilidad. Porque lógicamente para los obligados a llevar contabilidad cambia todo el concepto, ¿correcto? Entonces, para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago. O sea, básicamente para no entrar en todo el tipo de detalles, se entienden realizados cuando no los pagan, ¿cierto? O sea, el famoso manejo que nosotros hacíamos como de caja, ¿cierto? Entonces, es para los no obligados a llevar contabilidad. Y aclara, los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no realizadas, solo se graban en el año o periodo gravable en que se realicen. Listo, entonces, ahí ya organizó el tema de los no obligados a llevar contabilidad. ¿Qué sucede? Se exceptúan de la norma anterior. ¿Qué se exceptúa de la norma anterior? Primero, los ingresos por conceptos de dividendos, participaciones en utilidades, se entienden realizados por los respectivos socios, accionistas, comunes, en fin, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. O sea, fíjense que arriba está el esquema es de caja, cuando yo recibo el dinero. Aquí abajo, en el momento en que la empresa que va a repartir los dividendos hace su causación, ¿cierto? O sea, se decretan y se contabilizan, en ese momento se abonan en cuenta, dice, ¿sí? En ese momento ya la persona natural o el socio entiende que ya se realizó, o sea, lo tiene que declarar como realizado, háyanselo pagado o no se lo hayan pagado. Los ingresos provenientes, hay otra excepción, los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, ¿cuándo se entienden realizados? Se entienden realizados en el momento de la escritura pública, ¿correcto? Yo sé que anteriormente habían un poco de situaciones del registro y de las cosas, pero la ley 1819 en el artículo 27 dijo: los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en el momento de la escritura pública. Por lo tanto, ese es el planteamiento. Bueno, entonces hay que tener en cuenta ese par de excepciones.